Dios le bendiga a todos, hermanos. Este es el día que yo, Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Estamos preparados para continuar nuestro cursos de capacitación ministerial que por la gracia de Dios estamos teniendo aquí en vivo desde la ciudad de Nueva York. Hola, soy hermano Juan Córdoba, sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York y me da mucho gusto saludarle. Marisa fue la primera, Dios te bendiga, Marisa. Raquel Martínez desde Pensilvania fue la segunda y más tarde estará Rosy y los demás. Qué gusto poder saludarles, hermanos. Tenemos una clase sumamente importante de nuestro curso de Cristología y cada día pues estamos bogando mar adentro. Estos cursos son para los bereanos. ¿Saben quiénes son los bereanos? Aquellos que amaban escudriñar las escrituras. Los bereanos no leían la Biblia, sino que ellos escudriñaban las escrituras. ¿Usted ve la diferencia? Dice, para ver si lo que Pablo estaba predicando, o Apolo, o cualquier otro. Yo quiero que usted haga eso lo mismo con mi persona. Usted evalúe lo que yo le digo, compara, vea, si está en la Biblia, amén. Si no, eche a un lado, contáctenme a mí y me diga, hermano, explíqueme eso un poquito más. A veces así pasa. A veces yo he explicado algo acá, porque entiéndase que hay 3 niveles de crecimiento, ¿verdad? Hijitos, jóvenes, padres. Primera de Juan 2, 3 niveles de crecimiento espiritual. Déjame orar, no vaya a ser que siga por ahí. Padre, en el nombre de Jesús, sumamente agradecido por este día tan hermoso. Sí, ciertamente, este es el día que ha hecho el Señor. Cristo es el día del Señor. Él es el día. Tú eres nuestro día. Tú eres el lucero que ha amanecido en nuestros corazones, Señor. Gracias. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tantas cosas que nos está enseñando. Te pido tu ayuda en esta hora, tu asistencia, y en todas las cosas tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana Ramos, bendiciones, querida hermana. Dios les guarde a todos. Bueno, solamente nos quedan, creo que 2 o 3 lecciones después de esta, del curso de Cristología. Eso significa que entonces estaremos iniciando otro curso de misiones. Creo que el miércoles de la próxima semana, si el Señor lo permite. Y como siempre digo, hermano, si usted tiene preguntas, perdón, si usted tiene preguntas, haga la pregunta, hermano. A veces, mire, si a mí alguien me dice a mí, por ejemplo, si un gran teólogo me dice a mí, hermano, hágame las preguntas que quiera, yo hago así, una lista de 100 preguntas de cosas que yo no sé. Aprovechar ese tiempo. Entonces, nadie tiene preguntas, entonces, yo digo, wow, pues entonces todo está bien, todo está bien. Entonces, el que pregunta aprende, decía mi maestra, una de mis maestras cuando yo era niño. Entonces, nos encontramos aquí en el día de hoy vamos a hablar del don de Cristo. El tema de hoy, ustedes saben que estamos en la etapa, aquí miren, usted ve aquí, yo tengo el lápiz, el ministerio de Cristo. Ahora estamos tomando, creo que la lección número 10 del ministerio de Cristo. No desde el punto de vista en los días de su carne,
en la eternidad. Y claro está que Él manifestó esos dones cuando está en la tierra. Entonces, déjame ver cómo yo lo presento esto. Eso que está ahí es una mano. Una mano, ¿verdad? La mano. Y por las manos de los apóstoles. Ajá, ¿cuál? ¿Izquierda o derecha? Dios no tiene mano. Entonces, ¿a qué mano se refiere? Vamos a ver, hermano. Ok. ¿Listos? Ya ponerse de esta manera también, miren. Vamos ahora a la Biblia, por favor. Esta clase la estaremos viendo a través de 5 puntos principales. 5 puntos principales. Si esta clase se extiende mucho, entonces no daré la segunda. Es pendiente a eso. Todo depende como el fluir del Señor. Yo no sé, yo no calculo cómo van a pasar las cosas. Porque el Señor es soberano y Él es el que tiene dominio de vuestros corazones, porque Él le conoce a ustedes y Él conoce también el mío. Y según el Señor quiera ayudarme a compartirla, así lo haré. Déjame volver aquí para que estemos en la... Su ministerio, el don de Cristo. El don de Cristo. Ahora, el texto principal está aquí en Efesios capítulo 4, versículo 7. Biblia a mano, ¿verdad? Mire esto. Esto lo hemos leído varias veces. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo. Usted nota que cuando habla de dones en correlación a nosotros, dice dones. Dones. Pero en cuanto a Cristo, dice don de Cristo. Déjame leerle también el versículo 11. Entonces te va a decir que ese don de Cristo es multifacético y se manifiesta de la siguiente manera. Y Él mismo, Cristo mismo, está en versículo 11, constituyó, estableció, ordenó, delegó a unos, usted lo ve ahí, ¿lo ven? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo puede ver también, esta profeta, apóstol, profeta, evangelístico, pastoral, etc. Ahí usted ve los 5 ministerios. Bendiga al hermano Torres y a... Sí, bendiciones. Okay. Dice aquí el don de Cristo. Ok. El tema de hoy es su ministerio, el don de Cristo. Pero usted va a ver que el don de Cristo tiene esos 5 aspectos. Usted ve cuando decimos, por ejemplo, que el Espíritu de Dios tiene, entonces el Espíritu Santo se manifiesta sabiduría, consejo, etc. Séptuple, el don de Cristo es multifacético. Cristo no solamente tiene un don, todos los dones. Entonces, si mientras yo meditaba en todo esto, desde ayer a hoy, me pongo a meditar en la palabra y de qué manera lo digo, cómo lo expreso. Entonces me vino este pensamiento de corazón y yo lo voy a compartir con ustedes. Okay. Si en el mundo hay Dios dio apóstoles, ¿Cristo no es apóstol? O sea, Él va a dar algo que no proviene de Él.
Si en todo la revelación bíblica hubo profetas, ¿Cristo no tiene el don profético? Si hubo pastores, evangelistas y maestros, ¿ustedes ven por dónde voy? Eso primeramente lo tiene Él. Él es quien imparte, ahí lo dice, y Él mismo constituyó, estableció, delegó a la iglesia el ministerio de la mano, esos 5 ministerios. Yo personalmente y creo que estoy correcto según he compartido con otros pastores, pastor maestro también se puede unir, pastor maestro, los dos, pastor maestro, porque el pastor tiene que ser maestro, pastor maestro. Usted nota en los días de su carne, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Pastoreaba a los discípulos y enseñaba a los discípulos. ¿Me doy a entender? Pastor maestro, él, pastor, lo pastoreaba, le guiaba, le enseñaba, lo corregía y le enseñaba. Entonces, todo pastor, no solamente pastor, pastor maestro, todo pastor tiene que tener el don de la enseñanza, sin excepción alguna. Si un pastor dice que es pastor, tiene que enseñar a la grey, tiene que alimentarla. No tanto prédica. La prédica es más para los inconversos, para que se conviertan. La iglesia tiene que ser enseñada. Tiene que ser enseñada. ¿Ok? Ok, ahora bien. Vamos ahora. El primero que menciona es que Él constituye, establece estos ministerios. Y el primero es apostólico. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es uno, déjame ver si yo encuentro esta cita porque no la tengo aquí. Déjame ver si el Señor me ayuda a encontrarla porque no lo puse en mis apuntes. Déjame ver, creo que es Juan 10. Déjame ver. Bueno, el versículo que yo estoy buscando dice: como el Padre me envió, así yo envío a vosotros. Bueno, no lo encuentro aquí. Dice así. Pero el punto es el siguiente. Un apóstol es uno que es enviado. Un apóstol es uno que es enviado. ¿En qué sentido es Cristo el apóstol? Él fue aquel que fue enviado por el Padre en la misión. Él es el apóstol. En Hebreos 3, 1 a 2 dice que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Entonces Cristo fue aquel que fue enviado por el Padre con su mensaje y para traernos palabras de vida. En Juan 3:34, mire esto, Juan 3:34, Juan capítulo 3, versículo 34 del Evangelio según San Juan, dice: porque el que Dios envió, ¿qué hace? La palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Right? El que Dios envió, ¿qué dice? ¿Qué habla ese gran apóstol con A mayúscula? Solamente habla la palabra de Dios. Solamente habla la palabra de Dios. Y es guiado por el don apostólico para
llevar a cabo su obra. Ya le había mencionado, pero vale la pena leerlo. Biblia a mano todo el mundo, ¿verdad? Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera lo primero que menciona al apóstol. ¿Ves? Al apóstol. Porque no dice el maestro o otro, no. Al apóstol. Igual que en Efesios 4, aquel que fue enviado por el Padre. Entonces él, aquí está el texto que yo estaba buscando. El texto que yo dije anteriormente está en Juan 20. Creía que era Juan 10, es Juan 20, 21. Ahora, él es apóstol. ¿Y qué hace el apóstol? De ese don apostólico, él se lo impartió a Pablo, a Pedro, a esos apóstoles. Aparte de ello, había más. Yo he contado en el Nuevo Testamento, creo que son 16 llamados apóstoles. 16. Entonces, muchas personas que usted ve por ahí, que ellos mismos se autodenominan apóstol, ellos no son apóstoles, eso es falso, ellos no son apóstoles. Porque tiene que tener cierto criterio. Ver a Jesucristo, todo lo que dice. Por eso fue que, aunque Pablo no conoció a Cristo, él tiene las cualificaciones porque él lo vio. El Señor se les reveló y él dice como un abortivo. Entonces, esos apóstoles tienen esa experiencia. Y Cristo, el apóstol con A mayúscula, llama apóstoles con A minúscula. Yo siempre uso esos términos para que usted entienda. Cuando digo mayúscula, Cristo, con minúscula, nosotros, para hacer esta distinción. Ok, ahora bien. Perdone aquí. Ok. De la misma manera, Juan 20, 21 dice lo siguiente. Como el Padre me envió, como me envió el Padre, así también yo os envío. De la misma manera que el Padre me envía a mí como apóstol y viene a la tierra en una misión apostólica, me envía a hacer su misión. De esa misma manera, Dios envía a los apóstoles con una minúscula. Ok, ahora bien, ese es el primer punto. Yo quiero que usted lo vea aquí. No, eso no es. Estamos aquí, hermano. Mire aquí. Ahí está. Es el tema, el don de Cristo. El don de Cristo, lo que se conectaron un poquito más tarde, para que usted se mantenga al día. El don de Cristo. Entonces, el don de Cristo es multifacético. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Entonces, él que es el apóstol, él escogió a los 12 apóstoles. ¿Y qué hizo? Lo envió. Lo envió a sanar a los enfermos, a predicar, etc. Y luego dijo, ir por todo el mundo, prediquen, 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 con el don apostólico. A mí me han preguntado que si hay apóstol hoy día. Mi respuesta es así. No hay apóstoles de la misma categoría de los apóstoles de los tiempos bíblicos, porque no dan la talla, aunque ellos se autodenominan. Yo tenía en mi página apóstoles, pero ellos nunca comentan, parece que no se llevan mucho conmigo. ¿Por qué será? Entonces yo lo eliminé para darle cupo a los hermanos que quieren estudiar. Ellos no comentan, ellos, ¿saben? Creo que están en un nivel un poquito más alto que nosotros, entonces yo
Yo lo eliminé entonces para a gente sencilla como nosotros, darle cupo para que puedan estudiar. Entonces, ok, ahora vamos a lo segundo. Primero es el don apostólico y Dios, volviendo a la pregunta, disculpen, no hay apóstoles en el sentido como los apóstoles, o sea, lo que se llaman apóstoles hoy día, tienen el mismo criterio que los apóstoles del Nuevo Testamento. No he visto yo al Señor Jesús, dije Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, yo considero que los apóstoles de hoy son los misioneros. En ese sentido, esos son apóstoles porque son enviados. Por ejemplo, cuando yo era joven, una bella pareja puertorriqueña fue enviado a las Islas Canarias de España. Ellos estuvieron allí muchos años. Establecieron una congregación, fueron enviados. Entonces son misioneros. Pero en sí tienen una misión apostólica, en ese sentido. Pero ellos no se llamaban apóstoles, eso es algo nuevo. Eso de estar autodenominando esos nombres. Pero yo considero que los misioneros, aunque ellos no digan yo soy apóstol, tienen una misión apostólica. Eso es mi humilde opinión con relación a eso. Tú no tienes que aceptarla, solamente digo lo que mi criterio. Ok. Segundo, el don profético. Dice aquí en Efesios que a otros profeta. Nosotros tenemos ya, entonces yo decía que si Cristo da estos 5 dones, ¿Él no lo tiene? No podemos dar lo que no tenemos, amados. Entonces, Él, como profeta, da el don profético. Para dar un ejemplo, para mí uno de los profetas más extraordinarios, más reconocidos en el Antiguo Testamento fue Moisés. Es más, Moisés habla de él. Moisés, claro, entonces aparte de todo ello, tenemos a los profetas, lo que llaman profetas mayores. No es por edad, es por la extensión de sus libros, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Entonces tenemos entonces los 12 profetas menores. Oseas, Abdías, Jonás, etcétera, 12, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento hubo otros que tenían el don de profeta. Ok, ahora bien, ¿cuál es la función de un profeta? Un profeta es una especie de un puente entre Dios y el pueblo. Dios le da la palabra a ese profeta y ese profeta iba de parte de Dios y dice, así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Ahora, por favor, amados hermanos, no crea que la función de un profeta es profetizar, como una gente cree. Que todo lo que un profeta hace es profetizar. Ustedes me han oído a mí decir que la primera persona que fue llamado profeta en el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Abraham. ¿Dónde está la profecía de Abraham? ¿Sabe por qué lo llaman Abraham? Porque él fue un puente. Cuando aquel hombre tomó a su mujer, el Señor, mira, muerto eres, él tiene que orar por ti, que interceda por ti, porque Él es profeta, Él es mi vocero. ¿Estamos entendiendo, hermano? Vamos a entender las cosas con la Biblia. No acepte definición de gente que no lee la Biblia, que no te la explica. Tiene que leer la Biblia, tiene que estudiarla, escudriñarla. No, hermano, es una lucha fuerte. Especialmente por estos medios. Todo el mundo con un micrófono y dice, como dijo alguien, habla de la barriga para afuera, sin entendimiento. Ahora vamos a ver lo que dice Dios sobre un profeta
Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. 15, versículo 16. Oiga esto. Aquí claramente te va a decir cómo funciona un profeta. Está conmigo, Jeremías 15, 16. Dice, fueron halladas tus palabras, plural, y yo las comí. Y tu palabra, comí muchas palabras, pero esa palabra es un mensaje. ¿Usted está entendiendo? Fueron halladas tus palabras, y tu palabra, después que se la comió, se convirtió en ese mensaje, ese vocero que va a traer ese mensaje. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Entonces él dice lo siguiente: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. No me engreí y me quise hacer cosas grandes. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dice Jehová. Esto yo no lo entiendo. Dios le dice al profeta que se convierta. Yo digo, yo creía que se había convertido. Dice, si te convirtieres, si te tornares, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Mira lo que hace un profeta. Un profeta está delante de Jehová, como le digo, un intermedio. Segundo, entresaca lo precioso de lo vil. O sea, él se comió su palabra. Primero se come la palabra, y su palabra él discierne y la articula o la expresa según está ahí, sin quitar ni añadirle. Y si se equivoca en lo que dicen, no es un profeta de Dios. Un profeta, por ejemplo, un maestro, escuche lo que voy a decir. Un maestro se puede equivocar en decir algo, porque no tiene madurez, no conoce algo. Pero si una persona dice que es un profeta, y dice, así dice Jehová, y eso que dice es falso, bueno, ellos lo apedreaban en el Antiguo Testamento, lo mataban. No se puede errar. No es 99.99. Cada vez que habla, tiene que estar seguro que es Dios. Entonces le dice, si entre sacar lo precioso de lo vil será como mi boca, será mi vocero. Y le dice, ok, conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Me encanta eso. Porque a veces la gente quiere que uno se convierta, que uno esté a la par con ellos cuando ellos no han entresacado lo precioso de lo vil. Usted ha sido procesado, usted sabe entresacar lo precioso de lo vil, entonces alguien viene con otro asunto, con otra doctrina, y quiere que se ajuste a lo que usted dice. No, usted se convierte a mí, porque esto es lo que dice la palabra. Hermano querido, no es que uno se quiere saberlo todo, no. Si usted está plenamente convencido de lo que dice la palabra, 100%, no admita que le vengan con otro, darle vuelta al asunto. Estos días estamos plagados de eso. Ok, entonces, aquí dice eso. Ok. El profeta, en Isaías 49, usa la espada del Espíritu, que es la palabra. Isaías 49, 1 al 2. Dice lo siguiente. Oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Esto es el Mesías aquí. Oiga esto. Y puso mi boca como espada aguda. Puso mi boca como espada aguda, afinada. Y me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Es decir,
una espada de 2 filos y la puso en su aljaba. Cuando yo leo esto, esto es Juan hablando. El Padre tenía su espada aguda, el que está en el seno del Padre. Y cuando tenía que la saca para traer juicio a Adán y Eva, para confrontarnos con la palabra, conviértete o morirás. Y cuando nosotros predicamos, usamos la palabra aguda. No hay que sudar, no hay que gritar, no hay que repetir esto, repite conmigo. Nada de eso. Es como un león, suéltelo, él se defiende solo. Sáquelo de la aula, el león no le dice a la jirafa, ayúdame, no. Él se defiende solo. La palabra de Dios corre porque tiene autoridad, tiene poder, rompe, corta, tritura, hiere, sana, edifica. Usted solamente tiene que abrir su boca y dejar que la palabra del Señor fluya a través de nuestras vidas y en todo Él sea glorificado. Ok. En Isaías capítulo 44, todo esto tiene que ver con Cristo el profeta, su ministerio como el profeta. Aquí en Isaías 44, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: ¿quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará? Y lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que atravesé el pueblo antiguo. Dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. O sea, son verdaderos profetas. Anuncien lo que viene. No temáis, no os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad. Vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Eso tiene que ver con el profeta. ¿Ok? Esto es lo segundo. El segundo aspecto del don de Cristo. ¿Cuál es el primero? Cristo el apóstol. ¿Cuál es el segundo? Cristo el profeta. Esos dones Él lo dio en el Antiguo Testamento. ¿Había qué? Enviados. Eran enviados. Profeta. Con la palabra de Dios. Enviado con la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el tercer don evangelístico, ¿verdad? Evangelístico. A mí me tomó personalmente, yo diría como 20 años después de ser cristiano, de que el Señor, en su pura misericordia, me lava los ojos con colirio. Por eso yo no soy parte de ninguna denominación. Con todo respeto a ustedes, si son. Eso no tiene nada que ver. Pero yo digo, para yo poder ver y ya yo estaba envuelto en el ministerio, pero el evangelista tal, pero yo nunca veía al evangelista y pensaba que Cristo era el evangelista primero. Usted me doy a entender. Pastores, pero nunca en mi mente todos esos años, y luego el Señor en su gracia comenzó a tratar con mi vida por una serie de circunstancias y la óptica comenzó a cambiar. Entonces dice aquí, ahora vamos aquí al don evangelístico. Quiero, para ver el don de Cristo el evangelista y la iglesia como evangelista. Mientras hablo, esto está ahí latente. No solamente Cristo ha dado dones apostólicos, aquellos que son enviados. La iglesia tiene una misión apostólica. Está en Hebreos 3:1. La iglesia en su totalidad
tiene una misión apostólica porque la iglesia es aquella que sale en pos de la misión del Señor. Por eso que Hebreos 3:1 dice que consideremos dos cosas: al apóstol y sumo sacerdote. ¿Quién es el apóstol? El que sale. ¿Quién es el sumo sacerdote? El que entra. Usted puede ver eso. El que sale y el que entra. O sea, sale en la misión y luego entra para estar en comunión con Dios, da reporte a la congregación, recarga su batería espiritual y va en pos de otra misión. Bueno, cuando hablemos de misiones yo explicaré eso un poquito más. Ok, vamos ahora al tercer don. Aquí en Isaías capítulo 52, una vez más, don profético, dones del Señor. Isaías 52:7, este es un pasaje mesiánico. Mesiánico significa que se habla en el texto, pero que habla de Cristo el Mesías, aunque lo dijo Isaías o quien sea. Cristo es quien habla ahí. En Isaías 52:7 dice aquí: cuán hermosos son sobre los montes del que trae alegres nuevas de salvación, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica y del que dice: a Sión tu Dios reina. Preste atención a esto aquí, esto es muy importante que se entienda. Ya me ven. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 4 veces dice, habla en singular. Vea esto, por favor. Biblia a mano. Porque, querido hermano, si usted aprende algo bien, a usted nadie lo mueve. Pero si lo aprendemos distorsionadamente, es difícil, ¿cómo se llama? Un árbol torcido poder enderezarlo. Aquí dice en Isaías 52:7 que Cristo tiene el don de evangelista para distinguir el evangelista con E mayúscula y los restos evangelistas con E minúscula. Entonces, note que dice aquí, con el hermoso son que va con los montes. Cristo sobre los montes, en su ministerio aquí de 3 años, ¿verdad? Aquí en la tierra, Galilea, aquí y allá, predicando. Singularmente, con el hermoso son, Cristo predicando. Cristo, Isaías lo profetiza 7 siglos antes de su advenimiento, y Cristo llega al cumplimiento de los tiempos. Él viene acá y comienza a predicar el evangelio del reino, haciendo la obra del Padre, singularmente. Pero mire ahora aquí, esto es lo más impactante. Cuando Pablo lee esa escritura y la aplica, mire cómo él lo ve. Y que aquí que Dios nos dé entendimiento en esto. Mire esto. Romanos capítulo 10 versículo 11. Preste atención, por favor. Ok. 10:11 dice: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hace una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, aquí viene el punto. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueren enviados, Felipe el evangelista y todos los evangelistas que habían en allá y los de hoy. Pero mire tú acá, como está escrito. Mire cómo Pablo aplica este texto. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No, pero Isaías dice que es Cristo que lo hace.
dice 4 veces, del qué, del qué, del qué. ¿Por qué Pablo ahora lo pluraliza? Porque él se ha identificado con el llamamiento mesiánico. Él se ha identificado. Es como decir, bueno, el Mesías me ha llamado y él fue predicando. Yo soy su hijo. Él me ha dado dones. Yo también voy a hacer lo mismo. Se identifica con el llamado y por eso dice, yo estuve explicando este texto cuando fui en el viaje misionero a la República Dominicana el mes pasado. Tuve una reunión antes de irnos para la República Dominicana y yo tenía eso en mi corazón desde que estaba aquí. Nos reunimos muchas veces y creo que fue cuando llegamos a la República Dominicana que yo tomé la palabra y yo le expliqué a ellos este texto. Y yo le decía que la misión que estamos haciendo es que nosotros nos hemos identificado y fuimos a hacer la obra que el Señor nos encomendó por esa semana. En esa misión que yo le he testificado ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que usted lee eso en la Biblia. Usted puede leer esa Biblia, orar y digo, Señor, yo me identifico contigo. Ayúdame, dame sabiduría, entendimiento, lléname de tu poder. Yo también voy a ir sobre los montes y voy a hacer tu obra. Sin tanto protocolo y tantas cosas, no. Simplemente el Pablo se identifica y dice, los que anuncian la paz, dice, más no todos obedecieron el Evangelio. Entonces, ese es el segundo punto, evangelístico. El don evangelístico, Dios le dio a Cristo el don evangelístico, el don profético. Y ahora viene el tercero, el don pastoral. Cristo también es pastor. Hemos aprendido, yo he sido reiterativo en lo que les he explicado. Cuando lea la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, pregúntese eso que yo hago. ¿Qué tiene eso que ver con Cristo? Eso que dice ahí, ¿de qué manera eso está conectado a Cristo? ¿De qué manera? Porque él dice, en los caminantes de Maús, dice, porque la ley, los profetas y los salmos, ellas testifican de mí. Todo eso habla de mí, hablan, aunque muchos creyentes, el Antiguo Testamento, la ley, hoy ten cuidado, eso para los judíos. Sí, ¿verdad que sí? Y Cristo dijo que todo eso habla de él. ¿A quién le voy a creer? Dice que toda la Torá, como lo llaman ellos, el Antiguo Testamento, el Tenach le llaman ellos también, habla de él. Es decir, que yo leo Levítico, busco a Cristo. Leo Deuteronomio, ¿dónde está Cristo? Leo Jueces, ¿dónde está Cristo? Todo. Busco a Cristo en cada pasaje de la Escritura, directa o indirectamente. ¿Me doy a entender? Ahí está. Entonces, ahora viene aquí. Cristo también es, primeramente, si Él da esos dones, Él lo tiene, Él es el apóstol. Estoy poniendo Efesios 4 del 11 en adelante, del 7 en adelante. Él es el apóstol, Él es el profeta, Él es el pastor. ¿Dónde se ve la figura de Dios o de Cristo pastoreando a su pueblo? Salmo 80, versículo 1, ¿cómo dice? Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que traten de querubines resplandece. ¿Quién es el pastor acá? O sea, eso de que Cristo es el pastor en el Nuevo Testamento, Juan 10, yo soy el buen pastor, ¿eso es nuevo? No, eso está aquí. Dios pastoreó a su pueblo Israel, porque solamente un pueblo de todas maneras, es un solo pueblo. Dios pastoreó a su pueblo y Él continúa pastoreando a su pueblo. En el Nuevo Testamento, en la figura, en la persona de su Hijo. Y entonces Cristo coge ese don, el don pastoral, y a aquellos que son pastores le da, como dije, pastor y maestro. Aquí, por asunto de la clase, lo vamos a considerar separado para poder estudiarlo. Pero, reitero,
Estoy 100% convencido que esos dos dones van juntos. Pastor maestro, no pastor, pastor maestro, pastor maestro. Porque el pastor tiene que ser maestro. El pastor tiene que ser maestro. Si una persona dice yo soy pastor y no enseña a la iglesia, esa persona no es pastor, hay que buscarse otro. Si ese pastor no se sienta ahí y expone la palabra, explica la palabra, mire, lee la Biblia, expone, la interpreta y aplica la Biblia, eso es un maestro. Tienen que hacerlo. Aun cuando está predicando, explica, expone, da definiciones, hace preguntas. Mira toda la pregunta que hizo Jesús. ¿Qué os parece? Cristo constantemente haciendo preguntas. De él que tenemos que aprender a ser maestro. Entonces, en el Salmo 78, versículo 53, Salmo 78, versículo 53 dice, los guió con seguridad, ¿qué hace un pastor? Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mal cubrió sus enemigos. Los trajo después a la frontera de su tierra santa. ¿Quién lo hizo? El pastor, ¿no? A este monte que ganó su mano derecha. Y en el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hallará ser, etcétera, etcétera. Ahora, ya conocemos esto, pero el pasaje que más conocemos es el pasaje de Juan 10. El pasaje de Juan 10 es el clásico del ministerio pastoral de nuestro Señor. En el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Okay? El asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así es que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Repite, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen y yo le doy vida eterna. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tú eres una de esas ovejas que no era de redil y ahora eres de redil porque el Señor te ha hablado y te ha llamado. ¿Okay? Ahora aquí en Primera de Pedro, mire este pasaje. Pedro, después que Pedro fue restaurado, que había negado al maestro 3 veces. ¿Cuánto lo hemos negado nosotros? Levante la mano, ¿quién no ha negado al maestro? Ok. Primero de Pedro, capítulo 5. Biblia a mano, ¿verdad? Primero de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Anciano, esa palabra es una palabra para pastor. Yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Que yo también soy también participante de la gloria que será revelada. Importante. Primeramente vienen los padecimientos y luego la gloria. ¿Usted entiende? Cristo fue primeramente coronado de espina para luego ser coronado de gloria. Nosotros tenemos primeramente que padecer, sufrir para luego ser coronado de gloria. Ese es el trato de Dios con sus hijos. Entonces mira lo que dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. El forcejeo, tú tienes que obedecerme porque yo soy pastor, dando un palo en el púlpito como hacen algunos, voluntariamente, no por ganancia deshonesta. No usa las ovejas como fuente de ganancia, sino con ánimo presto.
No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado. Señorío significa como que yo soy aquí como si fuera un déspota, el mero mero. Sí, porque hay pastores que se ponen y se le va el humo a la cabeza, ven la iglesia llena y... ¿Usted ha visto esos púlpitos que tienen una silla que parecen trono? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Yo me he sentido avergonzado cuando he ido a iglesia y tengo que sentarme en una de ellas. Parecen trono. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibirá la corona de incorruptible de gloria. Entonces, ¿quién es el príncipe de los pastores? Cristo es el príncipe de los pastores. Entonces, ahí está ese cuarto aspecto. Ese cuarto aspecto. Ok, vamos a repasar antes de continuar. Estamos estudiando y aprendiendo lo que tiene que ver con el ministerio de Cristo, el don de Cristo. Esta mañana, mientras yo meditaba en esto, muy temprano, de madrugada, yo estaba pensando en esto y presentándome al Señor con relación a todo esto, me viene este pensamiento, pero ¿por qué será que no dice los dones de Cristo? Si aquí mencionan 5. ¿Por qué no dice según los dones de Cristo? Sino que dice según el don de Cristo. Y mi respuesta a esto es que el primer don que nosotros recibimos a Cristo como don es una dádiva. Él dio a su Hijo. Recibimos a su Hijo por la fe. Entonces, cuando recibimos a Cristo, al Hijo, con Él, si él no escatimó a su propio Hijo, ese don, ¿cómo no nos dará también con Él, también todas las cosas? Los dones son cosas que proceden de Él. Entonces, eso me hace entender un poquito. Por eso usa el don de Cristo. Entonces, lo más importante no son los dones y todas estas cosas. Eso es consecuencia de haber recibido ese don. Que ya nosotros estudiamos ayer los dones del Espíritu Santo. Ayer miércoles y el martes. Esos estudios están ahí para que usted lo pueda estudiar. Entonces, aquí en Hebreo, capítulo 13, yo tuve, ¿verdad?, un diálogo con uno de estos teólogos que quieren saber más que Dios. Él dice que el único pastor de la iglesia es Cristo. Él decía. O sea, que no hay pastores. Y yo cogí la concordancia Strong y le busqué la palabra. Le digo, pero ¿cómo que usted puede decir? Yo no tengo la página, yo lo saqué de mi página. O sea, ¿cómo que usted va a decir? Sabemos eso, que Cristo es el pastor. Entonces, yo digo, ¿y qué tú me dices de Efesios 4? Y entonces le dije, no solamente eso. La palabra pastor aparece en 3 cosas, en 3 términos. Entonces, si una persona no sabe eso, y por eso es que yo lo comparto con ustedes, ok. Cuando la Biblia dice anciano, se refiere al pastor. Anciano por su madurez, no que sea viejo. Anciano. Obispo y pastor. Y las 3 palabras están en la Biblia. Son palabras sinónimas. ¿Me entiendes? Es lo mismo. Un anciano es un pastor. Un obispo es un pastor y un pastor es un pastor. Entonces, oiga, cuando uno escucha estas cosas, Dios mío, Padre Santo, Dios del cielo. Wow, yo digo, wow, pero yo no sé hasta qué punto, hermano. Por eso usted tiene mucho cuidado con lo que usted escucha, estos predicadores que están por ahí. Apóstoles, profetas, se quieren mucho, con muchos títulos y que son estos, muchos protocolos. Bueno, de eso ahí. Ok, vamos ahora
aquí Hebreos capítulo 13, versículo 20. Todavía estamos en el don pastoral. 13, 20. Oiga esto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor, a Jesucristo, el gran pastor. ¿Ve cómo lo pone? Con P mayúscula. El gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Yo te tomé detrás de redil para que fueras pastor sobre mi pueblo, para dirigir a mi pueblo. ¿Me doy a entender? Entonces, ok. Dice aquí, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí están esos tres aspectos. Hay más. Solamente esos tres aspectos del don, el don pastoral. Ok. Cuarto y último. Hoy le anuncio ahora, solamente hoy voy a dar esta clase. La segunda no la voy a dar, porque la segunda es muy extensa y no puedo estar aquí 1 hora y media en eso. Así que se la tomaremos, Dios mediante, el lunes, si Dios lo concede. Solamente voy a dar esta hoy. No voy a dar la segunda. Y ya saben que en la noche no tengo clase. Nos pusimos de acuerdo, tanto la hermana Rosy con la hermana Marisa, los colaboradores conmigo, entonces hablamos sobre eso y está funcionando. Entonces, para mí es mejor así también. Y así en la noche, pues, a veces se me hace difícil, pero gracias a Dios. El día que nada más puedo dar una, como hoy, por ejemplo, doy una. Ok, ahora bien. Lo último es, ¿qué falta si son 5? Maestro. Establecido, déjame ponerlo aquí una vez más, mírenlo ahí. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Algo que no mencioné con relación a don de evangelista. Eso se ha contaminado en la iglesia. ¿Qué es un evangelista? ¿Cómo usted define la palabra evangelista? Sí, yo podía ir a un diccionario bíblico y buscarlo y me ayudaría, ¿verdad? O a un diccionario secular y me diría ciertas cosas, lo cual casi nunca hago. Porque si es secular no tiene entendimiento bíblico para poder explicarme las cosas espirituales. Voy a un diccionario bíblico. Para aprender una palabra en gramática, ¿verdad? De mi lengua española, pues entonces busco en un diccionario de la RUX o de la Real Academia. Pero en términos bíblicos, lo busco aquí en la Concordancia Strong y lo busco en la Biblia. Pregunta. ¿Quién es la única persona en la Biblia que es llamado evangelista por nombre? Uno solo. Ajá. Felipe el Evangelista. Vamos a definir eso. Y disculpe que regreso porque se me olvidó y esto es muy importante que se lo diga. Vamos a definir, basado en esa, el Espíritu Santo mueve a Lucas a decir Felipe el Evangelista. Ok. ¿Qué era Felipe primeramente? Un diácono. Hechos capítulo 6. Ahí los cogieron, de esos diáconos. No es bueno que la palabra, que abandonemos la palabra, entonces escogieron a Felipe. Ahí no llamado evangelista, Felipe el diácono. Luego vino Saulo de Tarso con la persecución
y ellos fueron esparcidos, salieron de Jerusalén, ustedes recuerdan, todos salieron corriendo. Felipe salió corriendo también. Él no sabía que Dios tenía propósito con su vida. Y luego dice en Hechos 22, creo que 22, Felipe predicaba a Cristo. Ahora Felipe, de ser diácono, ahora es un predicador. Y luego usted sigue un poquito leyendo. Cuando dice, creo que Pedro, uno de ellos dice que fueron a casa de Felipe el evangelista. Ajá. ¿Y qué fue lo que hizo Felipe? Estaba predicando la buena nueva de salud. ¿Cuál es la evidencia? Al etíope. Estaba en las calles, estaba haciendo un tipo de campaña, predicando y Dios haciendo cosas con él. Evangelista. Ok. Hoy día, los evangelistas están en las iglesias. Entonces ellos quieren que usted lo invite a la iglesia para yo predicar. Así no, papá. Vete a la calle a predicar. Los peces están afuera, no adentro. Entonces, esas son las cosas. Esas son las cosas. O sea, yo soy evangelista. ¿Cuándo voy a predicar, pastor? Yo soy evangelista. Ajá, ok. Como vino una vez una persona a la iglesia y me dice, pastor, yo soy evangelista. Entonces yo le dije, ok, hermano, oh, qué bueno. Mire, el próximo sábado, esto es cierto lo que estoy diciendo, el próximo sábado tenemos una reunión en un parque. Venga para que nos predique. Ajá. Hasta el día de hoy lo estoy esperando. O sea, tú eres evangelista y tú no quieres predicar en la calle. Yo no soy evangelista en ese aspecto, pero predico evangelísticamente en las calles. Puedo hacerlo en la calle. Predico y lo he hecho todo el tiempo. Me gusta hacerlo. Me gusta predicar en las calles. No solamente en un púlpito. Eso es para que usted entienda, hermano. Yo soy evangelista, ajá. ¿En qué calle tú estás predicando? O sea, usted se da cuenta. Todo hay que discernirlo. Vamos ahora aquí a lo último, que es el don de maestro. El don del maestro. Voy a ir aquí. Uno de los trabajos de los maestros. Voy a ponérselo aquí para que podamos aprender algo aquí. Mira, todos los pastores deben ser maestros, pero no todos los maestros son pastores. ¿Usted está claro en eso? O sea, un buen maestro en la iglesia es un buen candidato a ser pastor, porque ya tiene esa formación. Déjame repetirlo. Todos los pastores tienen que ser maestros, pero no todos los maestros son pastores. Ahora, ¿cuál es el trabajo de un maestro en la congregación? Sea que sea pastor maestro o que sea un maestro en la congregación. Por ejemplo, ustedes saben en nuestras iglesias tenemos lo que se llaman los maestros de la escuela bíblica. El Señor me dio el privilegio en mi primera congregación y la segunda congregación de participar como maestro. E inclusive tenemos un instituto bíblico también en esa congregación. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ellos? Hay que estarse especulando. No hay que especular. Hay que ir a la Biblia y buscar la respuesta. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está supuesto ser un maestro? Aquí en Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel 44. Usted ve que esta clase es más larga y no podía seguir ahora, otra hora más. Ezequiel 44. Mire lo que dice aquí. Yo tengo esto marcado por décadas, esta escritura. ¿Qué hacen los pastores maestros y los maestros que no son pastores, que están ahí trabajando? ¿Qué están supuestos a hacer ellos? Versículo 23. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo impío. Para mí no hay una definición más clara, más diáfana
del trabajo de un pastor. El pastor tiene constantemente ahí. No, eso no es así, no, ahí. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Sea lo que sea, el pastor maestro tiene que enseñar a la iglesia a tener sano juicio en todo. Ahora, ¿qué usará el pastor maestro? Lo glorioso de eso es que el pastor maestro no tiene su propia opinión y su agenda. Tiene las Sagradas Escrituras. Tiene las Sagradas Escrituras. Tiene la Biblia. De tapa a tapa, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22. Enseñando. Cuando usted enseña la palabra, usted discierne, y si usted nota que hay un error, el pastor está enseñando y él nota algo errado, él va a coger la palabra y va a cortar, va a decir, no, eso no se puede, eso no es así. Eso no es así. Entonces, discernir entre lo precioso de lo vil. Cuando es así, ustedes saben, hermanos, que déjenme decirle esto. A veces los creyentes estamos saturados de tantas cosas que no son bíblicas, que cuando alguien te explica las cosas bíblicamente, tú te das como sorprendido. Digo, wow, pero es una... No, eso no es, no es una revelación. Es que usted no lo conocía, estaba ahí siempre. Nunca exalte ninguna vasija y diga, wow, ese hermano, esa hermana, ¿qué revelación tiene? Nada. Es que Dios nos lavó los ojos con colirio y por fin entendemos algo que estaba ahí siempre ahí. Entonces, esto es un asunto, en un proceso en el cual todos nosotros estamos aprendiendo y desaprendiendo. Aprendemos y desaprendemos. ¿Ok? Ahora bien, 2 versículos más y con eso terminamos. Mire esto. Marcos capítulo 1. Aquí viene a hablar el maestro con M mayúscula. Ya usted sabe a quién yo me refiero. Entre los apóstoles, Cristo es el número 1. El evangelista, Cristo es el número 1. Pastor es el número 1. Profeta es el número 1. Y maestro es el número 1. No hay nadie se puede comparar a él. Absolutamente nadie. Usted puede poner todos los maestros. Ay, se me fue esto acá. Todos los maestros. Y no se compara. Miren aquí en Marcos capítulo 1. Un endemoniado vino a perturbar. Dijo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Marcos 1:24. Ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ahora bien, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Mire esto, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad aún los espíritus inmundos le obedecen. Este hombre dice algo y los espíritus malignos, ellos lo vieron, le obedecen. ¿Qué nueva doctrina es esta? Maravillados de su doctrina. Pero no dice Isaías que iba a libertar a los cautivos. No era nuevo en realidad. Entonces, dice aquí, dice
el versículo, bueno, esto último, Hebreos, capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y de obras muertas de la fe en Dios. ¿Usted ve ahí? El don del maestro, el instructivo, ¿qué hace? Discierne entre una cosa y la otra. Las personas se maravillan de la doctrina. Y ellos creen que es nueva. Era como que le decía que a veces nuestro corazón está tan saturado de cosas que, bueno, a veces está saturado de cosas falsas. A veces es porque no tenemos suficiente madurez para recibirlo. Somos tiernos. Y a veces es que nos han llenado la cabeza de un montón de tonterías, mandamientos de hombre. Entonces, cuando escuchamos algo que nos impacta, de wow, ¿qué revelación? No es revelación. Es revelación para ti porque Dios te abrió los ojos y se te fue revelado. Los ojos te fueron abiertos. ¿Entiendes? Pero estaba ahí siempre. Estaba ahí siempre. Entonces, el fundamento de la doctrina. Esa expresión de Hebreos 6.1, eso es. El maestro está siempre en el fundamento de la doctrina. Que el Señor sea grandemente glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta oportunidad de dar esta clase. Padre, permite que en todo tu nombre sea glorificado. Danos gracias, sabiduría y entendimiento. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, hasta aquí concluimos. Reitero, la segunda clase no la voy a dar. Se trata sobre el fruto del Espíritu. El fruto, y son 9, entonces es muy extenso y tomaría demasiado tiempo. Lo que voy a hacer es que el próximo lunes, si el Señor lo permite, entonces la vamos a tomar, si así el Señor concede. Así que, hermano, un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga mucho. Que pase un feliz fin de semana. Los hermanos de Iglesia Cuerpo de Cristo, lo espero hoy a las 7 en la última parte del estudio Ministro Competente que estamos teniendo en línea. Cuídense mucho. No dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Congréguese. Apoye a su pastor. Ayúdelo. Si necesita ayuda, ayúdelo. Ayúdelo a él. Dele su apoyo, con su asistencia, con todo. Lleve a cabo el ministerio que Dios le ha dado. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén. Dios le bendiga, hermano.